La consignat del Diego està garantida. Completament. Sí, sí. Soc aquí... Soca, la soca. Soc aquí. Anuncios, gratis. Soc aquí, estaré aquí i entrenaré al Quinsanas Manresa la propera temporada. Podem afirmar amb rotunditat, no? Rotundament, rotundament. I de la pretemporada què n'esperes? Tenim planificada quasi tots els amistosos. La Lliga Catalana més o menys sabem que seran les mismes dates. I bueno, tenim el problema, com tothom, de la ventana, de la FIBA Window, que és la última setmana d'agost. I doncs hem de començar una estona antes a veure com ho fem, però tenim que saber què jugadors tenim. Bueno, hay que adaptar-se. No sé si tens previsió de quan estarà tancada aquesta plantilla. No, creo que como se ve, hay muchos movimientos en el mercado y no puedes, por así decirlo, decir esto ya está hecho, ¿no? Con lo cual vamos poco a poco, seguimos nuestro ritmo, creo que vamos bien y adaptándonos a las situaciones. O sea, hay situaciones que son del mercado, hemos visto lo que pasa en otros niveles de clubs y otras ligas y evidentemente afecta, ¿no?, al Quinsanas Manresa. Así que lo importante no es quién se va o que nos gustaría que uno siguiese o nos gustaría fichar a alguien y no podemos. Lo importante es cómo nos adaptamos a lo que va sucediendo, intentando ser un club sostenible, que es en lo que estamos, ser competitivos pero sostenibles. I d'aquestes noves incorporacions, podries explicar una mica què heu vist per portar-los a Manresa? Sí, el Lucas, bueno, es un 2-1 que jugó en Polonia, luego en Alemania. Yo creo que ahora va a una posición un poco más de ser como un segundo base. Es alto, ha jugado muy bien las ventanas, sobre todo el primer partido, tira bien, tiene tamaño. Es un jugador que ya llevamos siguiendo mucho tiempo. Vamos a ver cómo se adapta, pero su actitud y sus aptitudes ilusionan. Luego el Ogenda, ese pibe que hemos fichado, bueno, jugador que no ocupa plaza de americano, es Cotonou, ya lleva una temporada en Polonia, ahora ha estado otra temporada en Israel en dos equipos diferentes, creemos que ya está adaptado al baloncesto europeo. Bueno, es un intimidador, evidentemente, con mucha movilidad, destacaría la movilidad. Y esa movilidad es muy importante para nosotros. Y bueno, creo que en ataque nos va a dar muchas acciones en contraataque que nosotros necesitamos y es un buen jugador desbloqueándose que lo vamos a buscar para recibir el balón y poder finalizar. Evidentemente creo que está en un momento bueno que ya se puede adaptar al baloncesto de la ACB y la Eurocup y otro creo que por otra parte también creemos que tiene margen de mejora. Dels que segueixen hi ha Hugo, que estava lesionat, sabem en quin moment. Sí, ya está haciendo cosas de baloncesto. Va a tener un plan muy estricto que él ha trabajado muchísimo y está trabajando muchísimo. Ahora estará en Perpiñán y tanto Biel o yo, juntos o separados, iremos a verlo, pero cada 2-3 días las personas que se encargan de su recuperación allí dan feedback con lo que están haciendo y va muy bien. El plan es que si todo va normal empiece la pretemporada con normalidad, pero de nuevo hay que tener paciencia porque ha sido una temporada dura para él. Cuando iba muy bien ha tenido este primer percance y segundo percance, pero ahora mismo va en muy buena línea y el tobillo está bien y está haciendo cosas de baloncesto. Y bueno, la pretemporada nos iremos adaptando, pero todos y él también debe tener un poco de paciencia, porque con las ganas que tenemos, ¿no?, el potencial que tiene, de que vaya poco a poco cogiendo su ritmo.